Hey, parceros, ¿qué tal? Se oye el micro. Bienvenidos a un nuevo video de YouTube con Sergio Castro. Y en esta oportunidad simplemente vamos a mencionar las razones que pueden estar deteniendo a una persona a alcanzar su máximo potencial, a alcanzar su mejor versión, a tomar esa acción y a dejar de hacer esas acciones que por un lado lo están limitando, lo están deteniendo. Y por otro lado, a empezar a hacer esas acciones que en el fondo sabe muy bien el sujeto, la persona, tú, yo, que tenemos que hacer. Pero que aún así, nuestra mente, nuestras limitaciones no nos permiten ir hacia ese siguiente paso. Puede ser cualquier cosa. Entonces, en este caso, yo voy a hablar desde mi experiencia como coach fitness y cómo el fitness me cambió la vida y cómo el fitness, como el ejercicio y como la alimentación y etcétera, los hábitos, la fuerza de voluntad, la disciplina, tiene el potencial de transformar a las personas. Sea que te guste, que te caiga bien, sea que no sientas un tipo de empatía, todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Como siempre te hablo desde mi experiencia, yo comencé a entrenar más o menos hace 7 años y cuando yo comencé a entrenar, yo era un espagueti. Si me acuerdo, acá pongo la foto, yo era un espagueti flaquito, lleno de miedos, lleno de limitaciones mentales, lleno de vicios, lleno de inseguridades. Cuando yo comencé en el gimnasio, yo tenía un trabajo en ese tiempo, yo trabajaba para un médico, yo vendía minoxidil, me quedaba buena comisión. Cuando yo entrené, empecé a entrenar, lo invertía todo en la comida, que yogur griego, que maní, que avena, absolutamente todo lo que me quedaba. Realmente, mientras iba avanzando, porque lo que detiene y frena a las personas es que por un lado no son perseverantes, no son constantes el tiempo suficiente para empezar a ver resultados. Porque todo el mundo está haciendo las cosas, pero detrás siempre hay un propósito. Y la mayoría de las veces tú quieres obtener el beneficio lo más rápido posible. Y por eso las personas no perseveran, porque no son capaces de soportar el proceso, aún sin ver los resultados. Y en ese tiempo yo era tan constante que yo no fallaba ni un solo día. Y como te comenté al inicio, estaba lleno de inseguridades, de vicios, de adicciones, y una de esas pues era la marihuana. Yo definitivamente no podía ir al gimnasio si antes no fumaba. Para mí era imposible porque yo tenía el hábito, tenía la adicción. Yo tenía que hacerlo, pero si no lo hacía, si no iba y entrenaba, entonces me sentía como una mierda. Era algo que no se negociaba, porque si yo no lo hacía, entraba lo que llaman lo que se llama, eso tiene un nombre, bueno, se me escapó el nombre, la chonchera. Entonces, si yo iba a un sitio que no era gimnasio, instantáneamente me iba a sentir como la mierda, miserable, con remordimiento, arrepentido. Pero yo sabía que si iba al gimnasio, aun cuando tenía los ojos rojos, aun cuando oliera al inicio era así, no me importaba, dejaba de importarme el mundo, me centraba en lo que estaba haciendo y al final del día siempre me sentía que estaba avanzando, por pequeño que fuera el paso. Pero entonces, todo comenzó cuando escuché a mi conciencia, cuando supe que esa culpa que sentía, no me estaba dejando avanzar. Entonces, eso dice suficiente del poder que tiene la voz interior en cada uno de nosotros y en qué grado estamos dispuestos a escuchar esa voz interior para tomar acción, para dar el siguiente paso. Sin importar las circunstancias, sin importar el mundo, sin importar las apariencias. ¿Qué tan dispuesto y comprometido estás realmente?
porque en ese tiempo yo me comprometí de lleno. Y aun cuando no hiciera las cosas perfectas, porque cuando yo entré al gimnasio no tenía absolutamente idea de nada. Nada, yo no conocía máquinas, no sabía ejercicios, no sabía técnicas, no sabía absolutamente nada. Pero tenía las ganas y la disposición. Entonces fui, lo hice. En ese tiempo me instruyó un parcero. Él ni siquiera a lo mejor está entrenando ahora, no sé. Por lo que te digo, si tú no logras trascender tus intenciones y tus motivos, siempre te vas a quedar trancado. Por eso hay mucha gente que tiene prejuicios con la gente que tiene un buen físico, pero se quedan en lo superficial, es decir, nunca logran trascender el para qué lo hacen, el por qué lo hacen, el quiénes son. Y es normal, pero una cosa que sí es clara es que tú no puedes hacer lo mismo para inflar tu ego y mantenerte inflando tu ego en lo que sea que estés haciendo. En este caso, poniendo el ejemplo del gimnasio, tú no puedes llegar a tener 2, 3 años, 1 año entrenando y primero no ver resultados, porque eso es lamentable. Significa que, bueno, por un lado, no sé si estarás siendo constante, si estás siendo disciplinado, pero por otro lado quiere decir que no estás siéndolo. Porque si no obtienes ningún tipo de resultados, es porque no estás haciendo las cosas bien, porque no te estás instruyendo, porque no le estás metiendo ganas. Y así, por un lado, es lamentable que las personas no tienen resultados. Y por otro, ¿hasta qué punto vas a llegar a trascender lo que haces? ¿Cuál es la intención real de lo que estás haciendo? Porque el ego, sí, el ego se infla, el ego te hace sentir bien, te hace sentir superior a los demás, pero ¿para qué lo estás haciendo? Llega un punto en el que te das cuenta que tienes que utilizar tu cuerpo, tu templo, tu mente, tus dones como herramientas. Eso es ir un paso más allá de lo que hace la media, de lo que hace el promedio, de lo que hace el mundo. En este caso, el fitness te va a elevar no solo físicamente, sino mentalmente, incluso espiritualmente para las personas que son más conscientes y que realmente se toman en serio quiénes son y quiénes quieren ser. Pero dejando a un lado eso, lo más valioso de estar inmerso en el proceso es que vas a empezar a fijarte en lo que haces, no en lo que están haciendo los demás. Te va a empezar a importar una mierda lo que están haciendo los demás, siempre que no falles, siempre que estés ahí siendo constante. Por ejemplo, un espagueti como yo, podría haberme sentido mal después de 5 meses, 1 año entrenando y ver a los tipos grandotes, musculosos. Pero si tú no fallas, por ejemplo, otro ejemplo, en tu propósito, si tú estás alineado con tu propósito y no fallas, y llega el tío que tiene 6 supercoches, tiene una mansión, te sentirías como una mierda al lado de él. Pero ¿con qué te validas entonces? ¿Con lo que haces o lo que el mundo te muestra? Cuando tú no fallas y estás inmerso en tu proceso y te validas con quién eres, empiezas a fijarte menos en lo que hace el mundo. Te importa una mierda lo que hace el mundo. Pero para eso tienes que mantenerte constante y perseverante, no fallar a tu palabra. Si dices que lo ibas a hacer, lo haces. Y esa es la mentalidad necesaria. Esa es la mentalidad ganadora. Esa es la mentalidad que necesitas. Esa es la mentalidad que consigues, que se trasciende aun cuando no la tienes, porque la acción está ahí, está siendo constante. Esa mentalidad la ganas aun cuando no la tienes y te das cuenta que la estás aplicando aun cuando no la tienes. Eso es lo poderoso de la constancia, que además de que remienda los errores que puedes estar cometiendo, te valida con quién eres, con tu palabra, que es algo que nadie te puede quitar, las acciones que haces a diario. Aparte de eso, te empiezas a quitar la atención del mundo. Siempre que te fijas en el mundo vas a sufrir de manera superficial.
Pero siempre que te centras en quién eres y si logras trascender al nivel de Dios, entonces tu perspectiva cambia, tus decisiones cambian, tu atención cambia, tu foco cambia y empieza a cambiar quién eres, las decisiones que tomas y las acciones que tomas. Y esas limitaciones que tenías se van eliminando, se van removiendo y ya no te da tanto miedo tomar esa acción que sabes que. Pero muchas veces necesitas de alguien, que alguien te lo diga. Necesitas estar rodeado de un entorno que te diga estas cosas, que constantemente esté empujando en su vida y esté empujando a los demás para que tú también empujes. Porque como lo digo muchas veces, es más fácil cumplirle a los demás que cumplirse a uno mismo. Está la presión social, está lo que piensa la otra persona, pero las personas no se valoran lo suficiente como para creer que hay consecuencias negativas de fallar y de fallarte a ti mismo. Pero eso se construye. Y eso es lo que hacemos. ¿Entiendes? Con el tiempo, a medida que pasa, que tu grado de comprensión es mayor, que estás inmerso realmente, que te importa realmente, a darte cuenta que el entorno es lo más importante. Si tus amigos todos están perdiendo, tú vas a ser el siguiente perdedor. Pero si te rodeas de personas ahora en el mundo que está interconectado mundialmente, no hay limitaciones. Tú quieres conocer a alguien, tú quieres estar con alguien, quieres estar en una reunión, en un equipo con gente ganadora, gente que está en forma, gente que trabaja con propósito, gente alineada, gente que está sirviendo a los demás, pues adivina qué, vas a empezar a alinearte, alinear tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y no te va a importar lo que el mundo diga, no te va a importar las circunstancias en las que estás, porque simplemente te estás validando con lo que haces y avanzas, y eres disciplinado y eres constante y eres perseverante. Y aplica para todo. En este caso, vuelvo y te lo pongo en contexto. ¿Quieres estar en forma? Rodéate de alguien que está en forma. No te estás comprometiendo lo suficiente con eso que quieres conseguir. Entonces, consigue a alguien que tiene lo que tú quieres, que sabe solucionar ese problema, que tiene los resultados, que te ofrece la ayuda. Invierte en ti. Te comprometes con otra persona. Es más fácil comprometerse con otra persona que contigo mismo. Elevas tu autoestima, elevas tu fuerza de voluntad, elevas tu carácter, te alineas esos hábitos, porque si no estás en el punto, si no estás en forma, es porque tienes hábitos de mierda. Estás consumiendo en exceso, estás comiendo basura, no estás haciendo ejercicio, no estás siendo constante con el ejercicio, a lo mejor el estrés te acaba, la rutina, el trabajo te tiene cegado porque todo el mundo tiene 24 horas, pero no todos lo están gestionando de la misma forma. No hay excusa. Y ponerse en forma definitivamente es la base. Es algo que todo el mundo debería estar haciendo. Entonces, ahí queda, parceros, ahí queda la consigna. Ya sabes que puedes encontrar aquí abajo todos los links de acceso. Puedes escribirme directamente por WhatsApp si quieres ponerte en forma rápidamente, si quieres unirte a un equipo de ganadores, tener llamadas conmigo mensuales, tener un programa diseñado por mí con la última tecnología, entrenamiento de alimentación. Si quieres alinearte con tu propósito, entonces, este es tu círculo, parceros. Por ahora lo dejamos ahí. Con Sergio Castro, sígueme en Instagram, Cercas Fitness. En las otras redes sociales, ahí nos estamos viendo, parceros. Let's go. Vamos.